Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios. Amén. Hermanos, vamos a ir a las Escrituras para dar lectura a la bendita, a la santa palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a estar leyendo juntos la Sagrada Escritura y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 1, y leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración, Señor, es que hoy, mediante la exposición de tu palabra, nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, de modo que el mensaje nos sea claro, sencillo, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, para que de ello tengamos la debida edificación. Concede tu gracia y el que tu palabra sea esgrimida con denuedo en el poder y bajo la unción del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros podemos ver que Jesús se encontró en medio de una situación, la que ante los ojos de los hombres parecía que no tenía solución, no tenía salida, no se podía resolver. Por eso es que él plantea ese interrogante: ¿de dónde compraremos pan para darle de comer a tanta gente? Amén. Y aquí podemos ver también en ello el corazón de Dios y la preocupación de Dios por que la gente reciba el alimento. Amén. Hay una preocupación de parte de Dios en cuanto a que los hombres reciban el alimento. Por eso siempre que el hombre invoca el nombre del Señor y pide por la gracia de Dios, Dios envía del alimento y el sustento para sus escogidos. Pero hoy nosotros queremos referirnos a esta situación en particular,
porque se presentaba un problema que ante los ojos de los hombres parecía no tener salida, no tener solución. Pero Jesús decía esto, ¿por qué? Porque Él sabía lo que había de hacer. Amén. Y este pasaje nosotros lo podemos relacionar con lo que el profeta Isaías dice en cuanto a las características, en cuanto a los atributos de Dios. Así que si tiene su Biblia, quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 45, y vamos a leer en el verso 5, lo cual nos dice así: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, el Señor sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a manifestar su poder y que con una pequeña porción iba a dar de comer a una multitud, ¿sí? Una multitud de la cual no se contaron siquiera las mujeres ni se contaron los niños, pero todos fueron saciados y aún sobreabundó, lo cual es un milagro sobrenatural, es una provisión sobrenatural que Dios envió en ese momento sobre esa gente. Y esto estaba en el conocimiento del Señor. Por eso es que Él planteó la interrogante y dijo: ¿de dónde compraremos pan para dar de comer a tanta gente? Pero Él sabía lo que había de hacer. ¿Por qué? Porque aunque nosotros le miramos al Señor en un cuerpo de carne, también era Dios. También era Dios. Amén. Entonces podía conocer que se creaba un problema, que se creaba se creaba un problema, pero también se iba a crear una salida, se iba a dar una solución a ese problema. Y esto es algo que nosotros los creyentes lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque cuando no hay problema, todo anda bien, nosotros caminamos tranquilos, caminamos en seguridad, caminamos en confianza, pero basta con que venga un problema, una situación que humanamente nosotros la vemos como que no tiene salida, como que no se puede resolver, para que decaiga nuestro ánimo, para que se baje nuestro brazo, para que nuestro corazón quede apocado. Y la palabra de Dios, que es la que nos infunde aliento y fortaleza, nos muestra que uno de los atributos de Dios es que Él tiene poder para hacer todas las cosas. Él es el que forma la luz y que crea también las tinieblas. Él es el que hace la paz y forma y hace también la adversidad. O sea que no hay nada que escape al conocimiento de Dios, ni que escape a que Dios, interviniendo, pueda cambiar esa situación. Amén. Por ejemplo, la nación de Israel, estando en el desierto, decía: ¿de dónde podrá poner mesa el Señor en el desierto? ¿Cómo hará para que comamos carne? Y escuchando esa palabra del Señor, dice que envió una bandada de codornices, las cuales por largo camino de varios días podían recoger las codornices que estaban tendidas sobre el desierto, dando muestra y evidencia que todo era posible para Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar, porque sabrá Dios que estamos pasando por medio de adversidad. Los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de aflicción, de muerte, estos tiempos de temor, estos tiempos en donde tantas situaciones se generan. Podemos decir que este es un tiempo adverso, porque se generan situaciones de todo tipo. El temor al contagio, los contagiados y las dificultades los problemas de salud, amén, los problemas que ocasiona la economía de las naciones, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Pero podemos decir que Dios no sabía o no sabe lo que está sucediendo, o que esto escapa al conocimiento de Dios. No escapa, porque Él es el que hace la paz y también forma la adversidad. Amén.
y Él está en conocimiento de todas las cosas. Ahora nosotros miramos, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué es que Dios permite que todas estas cosas sucedan? El versículo 6 decía, pero esto decía para probarle, porque Él sabía qué había de hacer. Amén. Para probarle. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, miramos, si hubo un pueblo que fue probado, si hubo una nación que fue probada, fue la nación de Israel. La nación de Israel fue probada, tuvo un tiempo de prueba de 40 años en el desierto. Cuando Dios lo sacó con brazo fuerte, con brazo extendido de la cautividad de los egipcios, les dio que celebraran la Pascua. Nosotros sabemos, y bueno, no nos vamos a referir hoy en cuanto a esa ceremonia y el significado que esa ceremonia tiene, pero sí vamos a mirar algo con detalle, y es que sería el comienzo del año. En el momento en que ellos salían a la libertad, ahí sería el comienzo del año, marcando un tiempo nuevo. Quiere decir que los años que ellos vivieron estando en la cautividad bajo el gobierno de los egipcios, ese tiempo ya no tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque iba a comenzar un tiempo nuevo. Ellos, estando con los egipcios, estaban regidos por ese gobierno, pero iban a salir para entrar al desierto, y en donde iban a conocer lo que es el gobierno de Dios. Y en el desierto, lo que tenía resultado, estando en las tierras del Nilo, en las tierras de Gosén, que era por donde ellos habitaban, que era una tierra fértil, especial para el pastoreo. José los introdujo a sus familiares a esa tierra porque era una tierra fértil, especial para el pastoreo. Y como mayormente la nación de Israel era una nación dedicada a la cría de ganado, entonces lo vio que era una tierra buena para que habitaran allí sus parientes. Entonces lo que daba resultado allí en la tierra de Egipto, en el desierto no daba resultado. Por eso cuando ellos quisieron comer carne, dijo, ¿de dónde Dios va a tender mesa estando aquí en el desierto? ¿Por qué? Porque en el desierto no había agua, sino había una roca que les seguía de donde ellos bebían agua. En el desierto no había refugio, no había dónde ponerse al amparo ni al abrigo de nada. Sin embargo, había una columna de nube que les cubría de día y había una columna de fuego que les cubría de noche. Así que ellos tenían que empezar a depender, no había dónde sembrar, ni de dónde cosechar. Pero todos los días a la puerta de las tiendas estaba el maná, el cual servía para ese día. Si ellos querían recoger para 2 días, 3 días, no les servía. El único día en el que les servía era el día del Sabbat. El día anterior lo que recogían les servía para el otro día. ¿Por qué? Porque Dios había dado mandato que en el día del Sabbat no hiciera ningún tipo de tarea, porque ese era el día de descanso. Amén. El cual fue hecho por causa del hombre. Entonces, la manera en que ellos vivieron estando en el desierto fue bajo el gobierno de Dios y vivían por la palabra de Dios, porque Dios daba la palabra y enviaba el maná. Es más, cuando entraron a la tierra que fluía leche y miel, ya nunca más descendió el maná. Cuando entraron a la tierra que fluía leche y miel, que era la tierra que le iba a ser dada por heredad, ya nunca más descendió el maná. Ya nunca más se vio la columna de nubes, ya nunca más se vio la columna de humo, ni de fuego. Ya nunca más la roca le siguió. ¿Por qué? Porque todo eso ya en la tierra, que era la tierra de abundancia, ya no era necesario. Pero durante los años que vivieron en el desierto, ellos aprendieron ¿a qué? A vivir por la palabra de Dios. O sea, lo que funcionaba en Egipto, en el desierto no funcionaba. Y en el desierto no funcionaba nada prácticamente. No funcionaba nada. Porque no era una tierra árida, una tierra hostil.
no funcionaba nada. Así que ellos tenían que depender y esperar en Dios, porque por su palabra les enviara la provisión. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios antes de que ellos entren a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, presta atención a esto, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para hacerte saber. Por eso nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué motivo es que Dios permite la adversidad? Para hacernos saber, para traernos un conocimiento del cual no podríamos tener experiencia, de un conocimiento del cual no podríamos recibir si no pasáramos por la adversidad, si no pasáramos por la prueba, si no se diera la situación. Por eso es Él el que crea, amén, la paz, que forma la paz y que crea la adversidad. Cuando hablamos de paz, hablamos de ausencia de enemistad, hablamos de seguridad, de tranquilidad, pero cuando hablamos de adversidad, estamos hablando de prueba, de tiempos difíciles. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hoy mucha gente está pidiéndole a Dios que haga que cese la adversidad y no está sacando provecho de la adversidad para aprender a vivir en medio de la adversidad por la palabra de Dios. Cuando Dios está permitiendo la adversidad, y no es el deseo de Él que nosotros pidamos porque cese la adversidad, sino que el deseo de Él es que nosotros aprendamos en la adversidad a vivir por la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios. Para el que se contrajo el COVID y que terminó en un CTI, ¿qué es lo que desea Dios? Que aprenda a vivir por la palabra de Dios. Para el que se quedó sin trabajo y que ya no recibe ese sueldo todos los meses, ¿qué es lo que espera Dios? Que aprenda a vivir por su palabra. Para el que tuvo un fallecido en su familia y ya ese lugar que ocupaba en el hogar, ese lugar que estaba ocupado por él y ya no lo puede ocupar, ¿qué es lo que quiere? Que aprendamos a vivir por su palabra. Que aprendamos a vivir por su palabra. Que la vida del hombre no consiste en la comida y en la bebida, sino en gozo y en paz en el espíritu. Que aún en medio de esas adversidades se puede tener gozo, se puede tener seguridad, se puede tener tranquilidad. ¿No dice la Biblia en cuanto al Mesías que fue llevado como cordero al matadero, que no enmudeció, que no abrió su boca, que enmudeció? ¿No nos muestra la historia de la iglesia primitiva, como la mayoría de nuestros hermanos que nos presidieron en la fe iban y enfrentaban la muerte en un estado de paz, de serenidad y de gozo por ser tenidos dignos de padecer por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio? Siempre ha habido y siempre habrá en el mundo adversidad, en el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor Jesucristo, pero aprended que como yo he vencido, vosotros también venceréis. ¿Cómo venció Él? Por la palabra, viviendo por la fe, confiando en Dios hasta el último momento, que encomendó su alma al que tenía el poder para librarlo de la muerte. Y hace pocos días celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un hecho que Cristo se levantó de entre los muertos victoriosos. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque aún a veces nosotros hacemos un gran esfuerzo y le pedimos. Y yo no digo que dejemos de pedir cuando hay adversidad, que no pidamos por la paz, porque aún la Biblia nos habla que debemos pedir por la paz de Jerusalén, por ejemplo. Amén.
que en lo que respecta a nosotros debemos estar en paz para con todos. Es algo que debemos buscarla, la paz, y debemos seguirla. Amén. Entonces, si el que busca, ¿de qué forma busca? Pidiendo por ella. Pero también tenemos que ser entendidos en cuanto al tiempo que estamos viviendo, para que no nos sorprenda el tiempo como algo extraño que nos ha sobrevenido, como algo que nunca ha pasado ni nunca más pasará, sino que es algo que se da repetidamente en generación tras generación, y que permite Dios, y especialmente en cuanto a sus escogidos. ¿Para qué? Para que aprendan. A esa generación la hizo transitar por el desierto, la probó para ver qué había en su corazón, pero por sobre todo para que sepan que no solo de pan se vive, sino también de la palabra de Dios. ¿No es un privilegio ser enseñados por Dios? ¿No es un privilegio que el Señor tenga este cuidado en cuanto a nosotros para instruirnos, para enseñarnos el camino de la fe? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros llegamos al entendimiento, hermano querido, de estas cosas, si llegamos al entendimiento, hermana querida, de estas cosas, ya la adversidad la vamos a mirar de una forma distinta, la vamos a mirar como parte del cuidado, parte de lo que es el amor de Dios. Por eso la Escritura dice que el Padre al Hijo que ama lo corrige y lo disciplina. Por eso nos manda que no menospreciemos la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque si no fuéramos disciplinados, entonces seríamos como abortivos, como que Dios no tiene ningún plan, ningún propósito con nosotros. Entonces, ¿para qué ha de enseñarnos si no tiene ningún plan, ningún propósito? Pero como somos escogidos, somos santos y somos amados y fuimos llamados con un propósito eterno, es que Dios nos permite que pasemos por medio de estas situaciones para que aprendamos que no solo de pan se vive, sino de la palabra también se puede vivir. Amén. De la palabra también se puede vivir. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, establezcamos la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque va a venir un momento en el que también nosotros vamos a ser probados, que estamos siendo probados. Y Dios va a mirar si en nosotros tiene peso su palabra, si nosotros le honramos guardando su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, dice. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, podremos aprender en medio de estos tiempos, nos traerán una enseñanza, tendrán un propósito de parte de Dios, sin duda que sí, que podemos aprender, que tienen un propósito de parte de Dios, y que este tiempo en particular es un tiempo para tener un aprendizaje, para recibir una enseñanza de parte del Señor. Él es el que forma la luz y crea las tinieblas. Él es el que hace la paz y crea la adversidad. Y esto sucede para que se sepa que Él es Dios y que fuera de Él no hay Dios. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Nosotros le miramos al justo Job, ¿qué es lo que le aconteció? No le acontecieron todo tipo de adversidad. ¿Y qué es lo que dijo allí en el capítulo 42? Locamente había dicho, había hablado. Hablaba de las cosas que no sabía ni entendía, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que creció después de la adversidad, sosteniéndose y pasando por la adversidad, creció en el conocimiento del Señor. Si nos sostenemos y pasamos por en medio de la adversidad, vamos a crecer también en el conocimiento del Señor. Y el Señor nos envía esta palabra en una manifestación de su amor y de su cuidado, y como quien extiende su mano para sostenernos y para que no decaigamos en el ánimo, sino que nos fortalezcamos en el ánimo y nos levantemos victoriosos en medio de la adversidad, entendiendo que Él es Dios y que fuera de Él no hay Dios, y que también Él es el que crea la luz y que crea las tinieblas, que hace la paz y crea la adversidad. Y todo esto es para que se sepa que fuera de Él no hay otro como Él.
Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, si esta palabra le ha bendecido, le ha edificado, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre querido, queremos agradecerte por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora, Señor, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para instruirnos en cuanto al verdadero propósito de las adversidades y cómo en medio de ellas podemos sacar un provecho para ser instruidos, para ser edificados, Señor, para que podamos conocer que no solo de pan se vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo que te damos gracias por este cuidado, por esta provisión divina, Señor, al enviarnos tu santa y divina palabra que nos instruye, nos conforta y nos edifica. En el nombre de Jesús. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,